Buenas Gracias. noches. Buenas noches para los que nos están viendo. Le pedimos por favor que hagan tac tac a la pantallita, que compartan. Qué bueno que aparezca la foto de perfil para ustedes. Anímense a comentar. Hoy vamos a charlar con Eduardo de los Santos. ¿Oriundo de Maldonado, Eduardo? ¿O sos de No, de la Montevideo? Valleja, de la Valleja. De La Valleja. Bueno, Eduardo está al frente de un nuevo movimiento, movimiento federal. Y bueno, lo invité a hacer este video en vivo para que nos comente a todos los uruguayos, los orientales y las orientalas, de qué se trata un poco este nuevo movimiento, cómo surgió, hace cuánto surgió. Contanos un poco, Eduardo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Dice que los locos y los niños dicen la verdad. Eh, Mirá, hace más o menos unos 4 o 5 meses se fueron dando algunas situaciones. Yo soy un hombre veterano, no soy mucho de las redes, pero era ineludible encontrar comentarios que de alguna manera se hacían notar que querían participar, ¿verdad? Algunos comentarios, naturalmente, podían ser un poco agresivos, pero la mayoría de ellos se referían a la realidad política del país con interesantes opiniones, ¿no? Entonces, en los primeros intercambios fueron surgiendo coincidencias en la necesidad de aportar una manera de hacer política que fuera un poco distintas, recogiendo un sentir que se expresaba particularmente en los comentarios de las redes, pero además en las conexiones directas de una cantidad de compañeros, ¿no? Y de ahí surgía la necesidad de tener una participación ciudadana organizada que pudiera responder a un volumen importante de compañeros que obviamente, digamos, lo que hoy el país ofrece como expresión política no estaría siendo suficiente, sino que esta expresión moderna de la oportunidad de expresarse que tienen los ciudadanos ¿Vos va estás hablando a generando, través del voto? va a generar, perdón. Cuando decís la posibilidad que tienen de expresarse los ciudadanos, estás hablando a través del voto, como que ¿en qué sentido decís que no es del todo democrático o que no alcanza? No, no, que hay naturalmente, nosotros vivimos una democracia representativa Sí. y históricamente, cuando se lleva a cabo una elección, a falta de estos medios, la gente siempre se siguió interesando en política. Lo que no aparecía en la superficie, no se podía medir la opinión, porque naturalmente estas condiciones de expresarse no existían. Hoy la tecnología de alguna manera va generando una comunidad que cotidianamente intercambia puntos de vista y a partir de eso surgen circunstancias que verdaderamente son interesantes porque son nuevas maneras de proceder que tiene la ciudadanía, ¿no? Y uno puede darle a esta herramienta el modelo que uno quiera, uno puede reducirla a una expresión, yo qué sé, sacarse las ganas, decir un disparate, pero también hay opiniones muy constructivas. Entonces, se fueron dando posturas que se hacía notar que la gente quería participar en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa? Una estructura partidaria o de movimiento tiene sus tiempos, tiene sus jerarquías, y por encima de eso, esta herramienta expresa un sentir, que se expresa literal, ¿verdad? Entonces, como resultado de ese intercambio, fue apareciendo una visión común, por lo menos en un sector de personas, que no es menor, de la idea de analizar en particular en los sectores de izquierda, digamos, que votábamos al Frente Amplio, los lugares donde el Frente Amplio no había podido, después de las elecciones últimas de la Intendencia, no había podido conquistar espacios en algunas áreas que alguna vez tuvo en manos de ellos, pero otras veces se perdieron, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de eso, se empezó a analizar que lo que se había practicado durante muchos años no había resultado un éxito y estaría de alguna manera expresando que hay una comunicación que las organizaciones políticas no están encontrando la sintonía, en particular en las zonas del interior del país. Yo entiendo que en Montevideo está muy claro que hay instituciones que todavía se han vinculado al campo popular y encuentran en el Frente Amplio una expresión política. Pero en las zonas del interior, por razones sociológicas, por razones culturales, la comunicación partidaria es distinta. Entonces, nuestra organización, en definitiva, aunque todavía es relativamente virtual y por momentos física, tiene una expresión importante en lo que son la periferia de Montevideo, las zonas aledañas, digamos, ¿no? Podemos hablar de Cerro Largo, podemos hablar de Salto, de La Valleja, de Maldonado, de Río Negro, de Artigas, de Rivera. Habría compañeros que están vinculados a este intento de organizarnos y todos coinciden de que es necesario para nosotros hacer un modelo de organización distinta a la ensayada hasta ahora, que pueda permitir una participación más activa, que sea lo más horizontal posible
Y en realidad eso está en curso. Los compañeros me han dado el honor, de alguna manera, y no es menor, porque nosotros de ninguna manera manejamos ningún poder de ningún tipo, sencillamente es la opinión de la palabra, ¿no? Y me han dado la posibilidad de expresar y representarlos, y eso no es menor, porque de alguna manera significa una confianza que debe de estar parada en lo que significó los primeros intercambios. Nosotros dijimos que tenemos una realidad de excesivo centralismo en Montevideo, y de alguna manera la política que se lleva adelante de alguna manera tiene ese criterio de centralidad. Entonces, a tal punto tienen una postura de descentralizar la política que están hablando que el primer encuentro que tengamos no sea en Montevideo. Eso deja ver un poco la necesidad de hacer algunos gestos distintos y tomar en consideración todo el territorio. No me Eduardo, parece... por ahí me nombraste al principio de que estamos hablando de 7 departamentos en tan solamente 4 meses, un grupo de gente no menor, pero ¿de cuánta gente estamos hablando que en este momento están integrando esta nueva agrupación Frente Amplista? Bueno, si sumamos todos los grupos que tenemos en distintos lugares, y me olvidé, por ejemplo, de hablarte de Carmelo, de la ciudad de Colonia, que hay algunos otros, que me puedo olvidar de eso. Hay compañeros que se están encargando de coordinar. Más o menos estaríamos hablando de unas 80 personas. ¿Y ya iniciaron los trámites para sumarse oficialmente al Frente Amplio o todavía están esperando algún tipo de congreso, de juntada masiva Bueno, para nosotros, eso? sí, justamente cuando te decía que estamos buscando un lugar en el interior, es porque nosotros tendríamos pensado en octubre tener el primer plenario para organizarnos y ir a un congreso. En el plenario de octubre nosotros tendríamos algunas definiciones de carácter ideológico. Nos interesa mucho destacar el concepto federal de la manera de aplicar la política, porque nos parece que, particularmente en las elecciones departamentales, se expresan autonomías que fortalecen los viejos liderazgos que se establecieron en el interior. Y tiene mucho que ver, porque de repente nuestra propuesta política, de repente no se destaca desarrollando criterios que tienen que ver cómo desarrollar cada departamento. Más allá de que nuestro país es un país de origen unitario y a las intendencias se les da un estatus inferior, no serían gobernadores como son, por ejemplo, en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, me parece que nosotros ya tenemos experiencias anteriores. El Frente Amplio tuvo tres magistraturas anteriores a esta, y hubo algunos gestos de descentralización, pero lo cierto es que si alguna persona hoy tiene alguna dificultad de salud o tiene alguna necesidad de estudiar, Uruguay sigue estando en la capital desarrollo primario, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros queremos mantener una impronta distinta para empujar, para llegar, por ejemplo, al mes de octubre con algo ya más claro de cómo presentarnos y poder empujar un aporte distinto de lo que significa el desarrollo de todo el territorio, ¿verdad? Y que las Entiendo que hay muchos puntos que son bastante complejos y que seguramente se van a discutir más adelante, pero por ahí estuviste hablando de falta de comunicación. Justamente por lo que estoy entendiendo, esta nueva agrupación Frente Amplista que nace del descontento generalizado que palpaste en la militancia a través de las nuevas redes sociales como un medio de comunicación masiva que ahora nos permite estar más en contacto con la gente. Hiciste énfasis, Eduardo, en la parte sobre la comunicación, ¿no? Que hay un mal plan de comunicación, especialmente para el interior. ¿Por qué crees que hay un mal plan de comunicación y qué es lo que cambiaría esta nueva agrupación? ¿Qué propone como cambio comunicacional dentro del Frente Amplio? Bueno, nosotros creemos, por ejemplo, que al tener minoría en una de las cámaras, hay una cantidad de acciones que bloquean las políticas que pretende impulsar el Frente Amplio. Eso significa que obliga al Frente Amplio a hacer enormes negociaciones que no necesariamente pueden terminar con un horizonte de mejoras, sino que se negocia y se llega a hacer lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso significa que el Frente Amplio debería de redoblar la comunicación. Quiere decir que, por ejemplo... ¿Tener más medios de comunicación sería una opción? Por ejemplo, a mí me parece que la cadena nacional, ¿verdad?, no es de despreciar cuando son asuntos muy serios. Por ejemplo, el otro día el PCNT llevó un planteo de que para poder el gobierno tener algo de recursos para llevar adelante políticas de urgente necesidad, por ejemplo, cuando la derecha ganó el gobierno, el anterior gobierno,
puso sobre la mesa de inmediato la ley que se plebiscitó después, ¿verdad? La ley esta de... De medio de comunicación, No, la ley esa, que te encajaron 200 artículos y había que votarlo de inmediato. La ley de... la LUC, 500 artículos de la LUC. Exactamente. Entonces vos tenés ahí una acción concreta de la derecha que puso sobre la mesa prácticamente un plan de gobierno a plebiscitar, ¿no? Yo no digo que nosotros hagamos lo mismo porque eso es dar un golpe de Estado técnico, es un golpe a la República. No estoy diciendo que se haga lo mismo, pero estoy diciendo que ellos generaron una situación de urgencia, llevaron adelante sus planes y lograron concretarlo. Nosotros tenemos ya... En este caso, Orsi, por ejemplo, dijo que él no iba a hacer grandes reformas, dejó en claro, por ejemplo, de que hay políticas que uno como gobierno tiene que seguir manteniendo. Si bien ahora se mandó a revisar el proyecto Neptuno, no sabemos a ciencia cierta si se va a continuar o no. Hay algunas políticas del gobierno pasado que Orsi las continúa. Entonces, bueno, la visión de Odone con respecto a la reforma de la seguridad social dejan claro de que el gobierno parece mantener una misma línea. En este caso, vos estás en contra de la decisión de Orsi de no grabar el 1% a la población, al 1% más rico, para destinarlo de urgencia a la infancia. Claro, yo creo que nosotros no podemos ser más realistas que el rey. Si nosotros desde el punto de vista geopolítico tenemos dificultades para colocar productos, tenemos dificultades para lograr consenso en la región, yo estoy de acuerdo que hay que tener una política inteligente para no llevar al país a una situación de brete, ¿verdad? Estoy de acuerdo que se tenga una opinión para afuera de búsqueda de consenso y de no generar situaciones de rispidez que nos compliquen. Pero eso no significa que para adentro tú tengas la capacidad de explicarle a la ciudadanía cuál es tu preocupación primaria. Entonces, por ejemplo, nosotros, por las vías que teníamos, hacíamos notar que se llegaba el invierno. Entonces, si uno tiene el desafío de gobernar un país y descubre que la derecha ha avanzado a nivel de retrocesos, ha dejado una comunidad más pobre, nosotros tenemos que asumir que la prioridad número uno es salvar vidas. Por lo tanto, no podemos dejar que el frío se establezca en el territorio y nosotros, sobre la temperatura de 0 grados, tomar decisiones. A mí me parece que es una imprevisión, o sea, no se tiene en consideración con la pasión que se necesita encarar los liderazgos y las responsabilidades que el pueblo te confía. Eso yo no lo puedo aceptar y los compañeros nuestros no lo pueden aceptar y sufren mucho, padecen muchísimo que nosotros hayamos perdido 6, 7 vidas por situaciones que son superadas, ¿verdad? Cuando alguien muere de frío, no debería de ser. No es un cáncer, no es un virus, es una realidad donde el Estado tiene las herramientas necesarias, más allá del presupuesto que maneja, para poder magnificar en buena ley que nosotros ponemos la vida primero. Nosotros no podemos metabolizar 6 muertos y como militantes de izquierda quedarnos calladitos para que la gente se olvide. De ninguna manera. De ninguna manera nosotros vamos a aceptar que eso resta y que eso es trabajar para la derecha, como se nos ha dicho muchas veces. Nosotros no aceptamos eso porque no estaríamos durmiendo tranquilos, porque sentimos que los tiempos, como dice Artigas, ¿no? Las necesidades del pueblo no admiten demora. Y si no admiten demora, nosotros tenemos que declarar algunas urgencias. ¿Viste cuando, por ejemplo, se muere ganado por una seca? ¿Viste como, por ejemplo, las organizaciones de campo exigen que se declare alerta porque hay falta de agua, porque hay falta de... Pero en este caso se declaró alerta roja climática, se declaró con el tema de la ola de frío. Claro, pero es una declaración que no solo que debió de haber venido antes, sino que hay que sostenerla en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Es importante que el pueblo participe y no se sienta aparte y que no delegue solo en las estructuras del Estado. Entonces, a nosotros nos parece que el Frente Amplio tiene una estructura formidable desarrollada en todo el país, a los cuales los comités de base no solo deberían de ser analistas de lo que sucede en el gobierno central, deberían de ser organizaciones que podrían tener más de un rol y podrían necesariamente participar de la acción social en los barrios. Eso no va en contradicción con la organización política. Porque, siempre en este caso, vos sabés que justo acabás de decir algo en lo que coincido contigo, se lo he escuchado a pocas personas. Yo para mí, la idea de un comité de base es justamente eso, es trabajar entre personas que piensan símil, porque todos sabemos que dentro de un comité de base hay de todos los sectores. Ahora vamos a hablar un poco del sector de donde venís también. Pero la idea es juntar a esos vecinos para convencer a otros vecinos de formular cambios en el barrio, sea por la vía política o por la vía social. Yo lo que no estoy de acuerdo cuando se mezclan las acciones políticas y sociales, pero siempre y cuando las personas sepan distinguir lo que es una acción y la otra, me parece que es muy importante que desde los comités se centralicen, y de hecho conozco muchos comités que trabajan con distintas secretarías que trabajan en lo social en los territorios. Así que me parece que esa parte estoy de acuerdo contigo que hay que fortalecerla. Pero vos sabés que, Eduardo, escuchándote atentamente, veo que estás en desacuerdo con muchas cosas de este gobierno.
que es un gobierno del MPP. Y tengo dos preguntas para hacerte. Número uno es que nos cuentes un poco sobre los orígenes tuyos, porque tengo entendido que también venís de la misma rama, porque capaz que por ahí alguno dice, bueno, este es anti-MPP, no. Eduardo, por lo que tengo entendido, venís del MPP y sentís que el descontento principal es contra la gestión de Orsi o es contra la fuerza política dentro del MPP, o el descontento que hay es con varios sectores, no solamente con el MPP. ¿Cómo lo palpás vos estos 80 que tenés en la nueva agrupación? ¿Qué sensación te dan? ¿Contra quién sería el descontento? Bueno, yo creo que sin duda cuando una organización hegemoniza tiene una responsabilidad mayor, ¿no? No es un asunto de culpables o no de culpables. Varias veces el Frente Amplio tuvo distintas mayorías. En este caso, naturalmente, una mayoría tiene una responsabilidad mayor porque tiene cargos de poder, que significa mayor presencia en las decisiones, ¿verdad? Yo muchas veces fuera de lo que significaban las organizaciones, hasta que cuando el MPP nació hace muchísimos años, había organizaciones muy distintas a las que están ahora y tenían una concepción de desarrollo de la patria muy distinta a la que están ahora. Entonces, yo me fui del MPP hace muchísimos años, cuando la evolución de las decisiones políticas significaba que yo no podría acordar, ¿verdad? Por ejemplo, yo considero que una organización tiene que tener en cuenta lo electoral, pero lo electoral tiene que tener un peso relativo frente a la concesión de desarrollo que uno tiene. ¿Qué quiere decir? Que uno puede, nosotros tenemos, yo vuelvo al punto, ¿no? Tenemos un hombre, una estatua de un general en la Plaza Independencia que fue derrotado. Sin embargo, nosotros no le prestamos importancia porque haya sido un individuo derrotado. Quiero decir que una organización política puede postular sus ideales, puede plebiscitarlas y puede no alcanzar un volumen electoral muy grande. Pero ¿eso qué quiere decir? Que uno no tiene por qué hacer retroceder sus ideas para conquistar votos. Esa es mi opinión, mi manera de proceder, porque si uno pone un pueblo en marcha, no lo pone solamente para ganar una elección, lo pone para ir ganando conciencia e ir consolidando una fuerza capaz de revertir asuntos en profundidad, asuntos estructurales. Entonces, cuando las fuerzas políticas se proponen alcanzar mayorías en función de rebajar planteos, por ejemplo, pongo claro, nosotros tenemos en este momento una situación en Medio Oriente gravísima, con matanzas tremendas, y sin embargo se ha balbuceado, no se ha sido claro, ¿verdad? Y supongo que no se es claro porque se tiene una concesión de desarrollo que significaría no hacer determinadas acciones políticas para poner en riesgo los planes que se tienen en el futuro. Eduardo, ¿y esto vos pensás de que es algo que viene de Orsi o es algo de la fuerza política? Bueno, no, yo creo que sí, claro. Creo que Orsi tiene un perfil socialdemócrata. Creo que no ha de estar muy de acuerdo con la democracia participativa. Por lo tanto, no creo que esté afín con usar la cadena y explicarle literalmente al pueblo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El Frente Amplio intentó negociar que no saliera de rentas generales tanto dinero para la caja de profesionales. Sin embargo, las negociaciones no dieron ese fruto. Y los profesionales, que la mayoría de ellos aportó por un fito, sin embargo, ahora que la caja ha pasado por una mala administración, el pueblo literalmente tiene que financiar gran parte de la caja. Entonces, un revés que la derecha le da al Frente Amplio, y me parece algo tan grave que me parece que existen los canales adecuados para explicarle a la ciudadanía que en realidad la derecha está haciendo uso del poder que tiene y que es el responsable verdadero de que el gobierno literalmente tenga que aceptar las condiciones, no mostrarse como que es el acuerdo que se llegó y dejarla ahí, porque es grave que a un pueblo que se le ha cargado tanto y que además hace media hora se le dijo que el quintil más rico de la población no puede aportar nada y se le dice que ahora rentas generales tiene que aportar, entonces nosotros tenemos derecho a reclamar que no se está midiendo con la misma vara y que además somos un pueblo que no se nos puede ofender, que tenemos ya los pantalones largos, reclamamos una explicación porque creo que la merecemos y porque me parece que el pueblo puede entender las circunstancias que el gobierno le llevan a tomar ciertas decisiones. Cuando la masa no metaboliza las decisiones del gobierno, nosotros corremos el riesgo de que mañana aparezcan grupos que digan que todo el mundo es igual y la gente lo sigue, porque sabemos que no es así. Sabemos que no todo el mundo es igual. Sabemos que hay muy buena gente operando en política. Pero el problema es que las organizaciones fascistas que se han apoderado de ciertos tintines de votantes surgen como resultado de estos balbuceos y de estas malas explicaciones que se le dan a los pueblos. A mí me parece que corremos mucho riesgo de que este desencanto se metabolice para el mal lado, que es lo que a nosotros nos aterra, te decimos la verdad.
El gran Eduardo, peligro de nosotros. Seguimos hasta el momento estoy viendo y mejor dicho escuchando el descontento que lo he escuchado también en varios compañeros y compañeras. De hecho, creo que hice un video ayer o anteayer, hice un video justamente explicando un poquito lo que se palpa de la militancia a través de los diferentes grupos que uno está, en los cuales en algunos coincido contigo también. Y, y al parecer creo que hay varios sectores que están en desacuerdo con las cosas que vos estás diciendo. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si el movimiento federal se trata de unificar justamente a esos frente amplistas que están en desacuerdo con esta gestión, eh, y que hay otros sectores que también están en desacuerdo, aunque los sectores no se expresan de forma abierta, al menos porque son parte del gobierno, pero sí los militantes de esos sectores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacer un sector nuevo, habiendo tantos sectores dentro del Frente Amplio? ¿Qué es lo que el sector tuyo, o de ustedes, mejor dicho, crees que se diferencia del resto? Porque, por ejemplo, parte de las cosas que me has dicho son parte de las visiones que también tienen muchos militantes del Partido Comunista. ¿Por qué no sumarse ustedes al Partido Comunista y por qué hacer un sector nuevo? ¿Qué es lo que los diferencia de absolutamente todos los sectores que tienen que abrir uno nuevo? Bueno, tú lo dijiste recién, los sectores no se expresan porque son parte de la oficialidad, ¿verdad? Pertenece al oficialismo y tienen el recato de repente en la interna conversarlo. Y me parece perfecto porque, bueno, significa el acuerdo que hicieron, ¿no? No van a tomar una decisión como la que tomamos nosotros porque nosotros no administramos nada ni tenemos tampoco acuerdos que nos lleven a hablar lo contrario. Entonces, los seres humanos vivimos años, no vivimos siglos. Entonces, hay asuntos que son de acción inmediata y que, naturalmente, como tú decías, las organizaciones que ya existen tienen sus jerarquías, tienen sus ámbitos de discusión y, lamentablemente, o para bien, la sociedad ya tiene una participación muy activa. Pero vos decís entonces que entrando dentro de cualquier otro sector es difícil chocar contra la jerarquía que cada sector ya tiene. ¿Eso es un poco así? Bueno, yo creo que desde el punto de vista antropológico es así. Cuando una organización... Entonces, en este caso, por ejemplo, tú que estás hablando de un nuevo sector, ¿no corre riesgo de que le pase lo mismo, de que la figura tuya o la de algún compañero más luego sea difícil de superar por alguien que se quiera sumar al sector? ¿Qué es lo que diferencia de que a esta agrupación no le pase lo mismo que estás expresando que tienen los demás, que los referentes no dejan subir a lo nuevo, básicamente, ¿no? Bueno, creo que la composición de federal significa entonces que necesariamente el poder tiene que ser horizontal. Entonces, en la constitución de la organización, tiene necesariamente que darle una potestad horizontal a la conducción. Quiere decir que los lugares concretos donde la organización se desarrolla, que tiene que ver los límites de los departamentos, surgirá en octubre una diagramación de ensayo de construcción, conducción, digamos, donde necesariamente las decisiones tienen que horizontalizarse. No puede haber, por ejemplo, una pirámide que decide las políticas que el resto tiene que acatar. Bueno, Entonces, pero perdóname que te interrumpa, pero un poco eso es también la línea del Partido Comunista, ¿no? Es una línea horizontal donde todo se decide en mayoría. Y claro, varios sectores también se manejan de esa manera. claro, pero tiene un A través centralismo, tienen sus propios plenarios, tienen su propia... tiene un centralismo democrático, ¿verdad? Tiene un centralismo democrático, es lo que yo entiendo. ¿Cómo es ¿No? cómo sería el movimiento federal? Por ejemplo, a nosotros nos parece que un dirigente, si se llegara a postular, no puede estar más de 2 magistraturas. Necesariamente no puede. Pero si es un dirigente que está toda la vida preparándose para determinado cargo y lo hace con excelencia, ¿por qué estar en contra de eso? Por ejemplo, hay casos de líderes mundiales como 20 años estuvo Chávez, 20 años estuvo Putin, Xi Jinping lleva 20 años en el poder, y han demostrado en los números reales de la economía de que le han hecho muy bien a sus países. ¿Por qué cortar de repente una gobernanza de un dirigente que está haciendo bien las cosas? Bueno, es un ensayo distinto, ¿verdad? Nos parece que también permite que crezca. Nosotros, como tú dices, esos fenómenos se han dado, que no son comunes en la historia, pero nuestro país, además, se dieron en momentos prácticamente de revoluciones, ¿no es cierto? Cuando los pueblos están organizados y en marcha. Yo reconozco, por ejemplo, ¿no? En el caso de Fidel, o el mismo Lenin, o Artigas, por ejemplo, son construcciones políticas que surgen generalmente de acciones concretas y radicales. No es este el caso porque acá estamos participando de una sociedad burguesa con ciertos criterios y la constitución en la que nosotros tenemos que respetar y a la que nosotros nos debemos, tiene ciertos criterios. Quiere decir que la atmósfera y las circunstancias, los que nosotros nos desarrollamos, son muy distintos a los fenómenos revolucionarios que tú has mencionado. Esos fenómenos me parece que surgen y me parece perfecto que líderes que están a la altura de las circunstancias no tienen por qué dar un paso al costado en la medida que están en el primer frente de batalla, ¿verdad? Nosotros estamos muy lejos de eso. Creo que
en las condiciones que nosotros no podríamos llegar a postularnos son distintas y deberíamos también actuar de forma distinta. Nosotros podríamos formar un consejo con los individuos que tienen experiencia y ir fortaleciendo con las experiencias que se ha tenido parlamentarias o de cualquier tipo, y impulsando que gente distinta y joven también. Entonces uno podría decir, esa Bueno, pero dialéctica en ese caso de las capacitaciones hay muchos sectores. De hecho, en pandemia el mismo Frente Amplio ofreció sectores que los hicimos todos los cursos por vía Zoom, que los mismos referentes nos daban los cursos de formación política y todo eso. O sea, eso ya se hace desde el frente, la capacitación para nuevos referentes. sí, sí, pero una organización que tenga como criterio fijo de decir, no, son dos magistraturas y tenés que dar un paso al costado. O sea, no hay manera que yo haga carrera política dentro de la organización. Eso me parece a mí que es Pero importante. ¿por qué, Eduardo? A mí me llama mucho la atención por qué está mal visto la carrera política. Porque si hay personas que creen que el camino es estar al servicio de los demás, no pueden dedicar su vida Sí, completamente a eso. me parece perfecto. Eso no quiere decir que te postules. Quiere decir que verdaderamente podés estar en vanguardia y en retaguardia. Creo que una persona cuando sabe que verdaderamente su tiempo es ese, tiene que desarrollar todo lo que se pueda, y permitir una dinámica de recambio importante. Eso me parece que no se ha hecho hasta ahora y me parece que es una innovación interesante. Porque una de las cosas que se reclama, y no es tu caso, se habla mucho de que la juventud no participa. Y a veces hemos llegado a la triste realidad de que muchas veces el Partido Blanco ha movilizado más jóvenes que nosotros, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que una de las maneras es hacerle sentir al joven que tiene la oportunidad, que los veteranos no nos vamos a poder quedar y que es necesario que haya una dinámica distinta. Nos parece que esa es una innovación interesante y la queremos llevar adelante, ¿verdad? Y Ok. comparto contigo. Eduardo, para seguir tocando algunos temas caldentes que están pasando en el momento y que la gente también se pueda identificar así ideológicamente, ¿no? Qué mejor que tirar temas concretos y saber cuál es la postura oficial que tienen con respecto a eso. Hace poco vimos tristemente cómo la policía golpeó a los trabajadores de la pesca que vienen de muchísimos años de conflicto, estamos todos de acuerdo, pero algo inesperado, por lo menos de un gobierno frente amplista que se reprimiera de esa forma a los trabajadores por pedir nada más y nada menos que una entrevista con el presidente, ¿no? Así que, ¿qué opinión te merece todo esto? Bueno, yo te comento. Eh, verdaderamente, cuando se tiene en la cabeza un proceso revolucionario, se tienen consideraciones que cuando uno es funcional a un sistema no se tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Yo viví mucho tiempo en el centro de Montevideo y mirá, y voy a responderte a lo que vos decís enseguida. Y caminaba por 18 y no me acuerdo qué otra calle, que pasaban por ahí una especie de tren que había antes, ¿no? Los troles, ¿no? Entonces cada tanto esas vías aparecían rompiendo el hormigón. Y había a 4 cuadras de la Intendencia un agujero bastante grande y yo lo veía, ¿no? Pasaron como 2 o 3 meses y yo decía, pensar que por acá pasan jerarquía de la Intendencia y no se dan cuenta que hay un pozo enorme que, bueno, un día encontré a un dirigente y le pregunté y me dijo, no, ¿sabés lo que pasa? Que después que se sientan en el sillón, les parece que, bueno, van a estar 5 años. No es que amanezcan de mañana con la idea de que alguien los va a sacar de ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que en la torre ejecutiva, cuando pasó eso, que se sabía que, porque una de las cosas que enseguida se sabe, porque hay servicios de inteligencia, porque hay cantidad de maneras de saber cuando los trabajadores se movilizan, el poder político enseguida se entera de que está pasando algo, porque hay gente dedicada a eso, ¿verdad? Nadie va a creer que no se entera. Entonces, cuando tenés un sentimiento popular muy arraigado, y cuando se mueve la columna vertebral del trabajo, y vos tenés conciencia de que es así, lo primero que haces es, y más sabiendo de que esa gente se movió para que uno esté en el gobierno, porque está claro que los sindicatos se movilizan a favor del campo popular y particularmente del Frente Amplio cuando se expresan. Entonces, cuando no se tiene eso en la cabeza, es una oficina de gobierno que puede sentirse molestada porque hay bullicio afuera y porque le puede molestar lo que los trabajadores dicen. Entonces, yo creo que cuando no se tiene en consideración y se da un paso adelante, porque lo que se dio el otro día, que cuando se movilizan gente en la calle siempre aparece alguien que no le gusta. En este caso creo que un camión trató de avanzar por encima de los trabajadores y eso significó una confrontación que le dio pie a la policía para que actuara, ¿verdad? Pero hay que reconocer que eso sucede porque la orientación que hoy está en el gobierno no tiene en consideración detalles que se tienen en la cabeza que quiere cambiar. Cuando se quiere cambiar se está en los detalles concretos. No se tiene la misma consideración con la Cámara de Empresarios, porque la Cámara de Empresarios nunca va a generar ninguna situación de malestar porque el sistema es de ellos. Pero los trabajadores que tienen que padecer las consecuencias están proclives a hacer manifestaciones que molestan al statu quo. Cuando uno no ha asumido ni ha mamado de la teta del statu quo, entonces uno tiene los suficientes anticuerpos para saber cómo actuar y pararse, porque si un jerarca del gobierno
le dice a los dirigentes obreros, nosotros vamos a hablar con ustedes, sencillamente manden 2 compañeros y los vamos a recibir como corresponde, porque no van a venir con un abogado a pedir audiencia porque los trabajadores no tienen esa condición como tienen los burgueses. Entonces es claro y se resuelve rápido. Pero cuando vos sos parte del statu quo, cuando estás mirando lo que está sucediendo en el país como que estuvieras afuera de la realidad, entonces suceden esas cosas. Y nosotros Bueno, las reclamamos porque somos veteranos y no queremos aceptar que esa manera de proceder se instale y se naturalice. Ay, mirá, están los trabajadores ya, qué raro, nosotros estamos acá, nos están molestando, vamos a mandar golpearlo. Nosotros eso no estamos de acuerdo y no quiere decir que el gobierno no haya que respetarlo. No estoy diciendo Eduardo, que... en este sentido, por lo que estoy entendiendo, creo que es un pensamiento también muy similar a lo que veníamos hablando, que tienen varios compañeros y compañeras, que justamente, ¿no? Lo que acabas de decir, un presidente que sale por los barrios a pedir el voto, después no puede, cuando asume, charlar con la misma gente que le pidió un voto, ¿no? Es algo que sorprende y mucho. Comparto contigo esa línea de pensamiento. Y me gustaría saber también dos temas más que son bastante cruciales. Uno es el tema del proyecto Neptuno y el otro es el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo más que más porque nosotros justamente tuvimos el problema inmenso institucional que dejó en claro de que en Uruguay hay grupos de poderes que lo pueden manejar todo. Estoy hablando cuando el espionaje de Charles Carrera y el actual intendente de Montevideo, Mario Vergara. Pero, a ver, estos dos senadores reclamaban de que el acuerdo había sido legítimo, ilegal, inconstitucional. Ahora están Charles está con el tema de la justicia, pero Ahora sí, hubo un momento que no se escuchó. bueno, la Ahora sí. pregunta concreta era sobre el puerto y el proyecto Neptuno. ¿Qué opinión te refiere este asunto? Bueno, a mí me parece que eh, los partidos de derecha se la llevaron de arriba, ¿no? Porque, como yo digo, a mí me parece que la política es el arte de la comunicación. Y cuando algo tan grave sucede, ustedes imagínense, cuando pasó el caso Sendik, toda la derecha puso todas las baterías todo el tiempo hasta destruir un personaje, ¿no es cierto? Nosotros no hemos actuado con la contundencia que corresponde, poniendo a los dirigentes de primera fila, trayendo a colación todo el tiempo que no estamos enfrentando a un partido común y corriente. Estamos enfrentando a un partido volcado gravemente hacia la derecha, y estamos hablando de un partido que se nutre, que es del otro, que es Furgón de Cola, que es el Partido Colorado, pero el Partido Blanco hoy es el que toma la decisión de los partidos burgueses. Entonces, hay que reconocer que nosotros no hemos mantenido a nivel de la población haciéndolos responsables de lo que significa el daño que le hicieron al país, porque prácticamente en el puerto hoy existe un monopolio. Nosotros no tenemos control sobre una empresa que tiene la hegemonía de cómo actuar en el puerto. Entonces, la gente se olvida rápido de que lo que están hoy decidiendo las políticas con mayoría en la Cámara de Diputados han diseñado una manera de entrega de la soberanía del país y que por lo tanto las decisiones políticas que tomen para adelante siempre están en cuestión. Entonces acá el tema de Neptuno, lo que yo digo es lo siguiente, evidentemente si uno no tiene mayoría en una Cámara, tiene que echar mano al pueblo, no puede seguir dejándose chantajear. El poder de chantaje que hoy tiene los partidos de derecha lo están usando. Entonces, ¿cuál es la otra manera? No es antirrepublicano usar los medios de comunicación para decir nosotros no podemos aceptar eso y si tenemos que movilizar masas, la movilizaremos, pero los acuerdos de cúpula tienen ese problema. Si vos estás en minoría y además no tenés el poder económico, las posibilidades de que las políticas tuyas se lleven adelante son ínfimas. Esa es la verdad. O sea que vos usarías todas las herramientas, incluso un plebiscito, para revertir el caso de Neptuno y el caso del puerto. O sea, es eso lo que estoy entendiendo. Totalmente, porque ¿sabés el problema cuál es? Si la gente que se postuló, y yo pregunto, ¿no? Imagínense que nosotros vamos a un plebiscito en profundidad con lo que nos parece que no podemos revertir, ¿verdad? El miedo a perder es muy grande, porque no solo pierden... Ahora, ¿y qué pasa, Eduardo, si en ese plebiscito se metiera todo junto? ¿Se podría hacer eso? ¿Se podría meter lo del puerto o es hacer una ensalada con guiso? Digo, meter lo del puerto, meter lo del proyecto Neptuno, que en este caso me expresaste sobre estos dos, pero hay un caso que también trae controversias, incluso dentro de la izquierda,
yo el otro día haciendo un informe justamente de nuestro PBI, me daba cuenta la impresionante cantidad de porcentaje de dinero que entra de parte de la celulosa y los pocos empleados que esto trae y la cantidad de guita que se llevan la celulosa que están, quieras o no quieras, están contaminando todo el río y esto es una discusión que parece que es más del pueblo que de los sectores políticos, como que no hay mucho énfasis político para atacar ahí. ¿Vos qué pensás con el tema de UPM? Bueno, yo pienso que si el PCNT le llevó al ministro de Economía un plan concreto, ¿verdad? Y el ministro dijo que no había estudiado el tema y que no tiene conocimiento, yo creo que las políticas que se puedan llegar a asumir son una utopía, porque de ninguna manera, si el ministro de Economía dice que no sabe cuánto dinero hay en el extranjero y a quién pertenece ese dinero, y estamos hablando de un profesional brillante en lo que hace, si dice eso en público y después le resta importancia, nosotros todo lo otro que nosotros estamos imaginando que podríamos hacer es una imaginación, es como algo contrafáctico, nunca va a suceder porque la orientación que el gobierno está llevando adelante es una orientación de conciliación con los adversarios para conquistar el corazón de los adversarios y que les voten las políticas que ellos quieren llevar adelante. A nosotros nos parece que es una táctica equivocada porque están llevando adelante un plan que va en contra de la génesis mismo del partido que los puso ahí. Esa es nuestra opinión, ¿verdad? Creo que para preparar al pueblo y poder conquistar el corazón del pueblo es mucho mejor que pretender conquistar el corazón de fuerzas políticas que representan a la oligarquía y que no están en sintonía ni con la democracia participativa ni con la democracia económica. Está claro que lo que tenemos hoy no va a habilitar al gobierno para que lleve políticas de ningún tipo. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente, el pueblo tiene que entender y aceptar, y eso se hace por las vías de las comunicaciones, de las jerarquías que tenemos, de que el pueblo tiene que prepararse en este quinquenio para poder respaldar al gobierno, y para eso hay que trabajar al pueblo, hay que trabajarlo al pueblo. Yo no les voy a enseñar a gente Eduardo, la gente va dejando ahí en los comentarios, no sé si están leyendo los comentarios, algunos que seguramente recién se están conectando, creo que no están entendiendo mucho de qué se trata. Eduardo de los Santos es referente de un nuevo sector que se está abriendo dentro del Frente Amplio. Ya cuenta con más de 80 personas en 7 departamentos diferentes, hace 4 meses que se crearon. Estamos conversando un poco de cuáles son las diferencias que tiene con el Frente Amplio, porque él es miembro del Frente Amplio y por qué abrir un nuevo sector dentro de una fuerza política que ya cuenta con múltiples sectores. Ya lo dijo en el video en vivo recién, que es por diferentes factores que después lo van a poder ver en YouTube, porque esto va editado para el YouTube del Loco Pepe, así que búsquenme, síganme por ahí. Capaz que los que recién se conectan están viendo que Eduardo está marcando continuamente la diferencia con el gobierno de izquierda, y claro, puede dar la sensación de que él no es de izquierda, pero él es de izquierda y justamente lo que está haciendo es mostrando por qué abrir un nuevo centro de izquierda, pero ahora seguramente va a hablar también de las políticas que no comparte con la derecha, que me imagino que también son un montón, ¿no? O alguna de las políticas que sí comparte con este gobierno. Eduardo. Bueno, sí, claro, la gente se va sumando y evidentemente no ha escuchado lo que uno ha venido diciendo, ¿no? Mirá, por ahí, ¿te molesta? De Penades dice no decís nada. No sé, ¿querés opinar algo sobre Penades para Jonathan que está comentando ahí? Creo que sí. Y creo que ya está muy conversado lo de PNAD. Nadie podría organizarse para asumir la alta política y hablar de PNAD. Me parece que eso es verdaderamente muy rastrero, ¿no? Digo, pienso que es una persona que se ha aprovechado del poder y que verdaderamente no tiene mucha importancia de acuerdo a los temas que estamos tratando, ¿no? Acá se está tratando qué va a pasar en 5 años. Si nosotros... Mirá, por acá, Eduardo, está Nano y Karina, que son de un movimiento, no sé si es político al final o no, pero sé que ellos están, recién lo estaba diciendo por ahí, juntando firmas para que los políticos se bajen el sueldo. ¿Qué opinás? Se están dejando también en los comentarios, capaz que en alguna oportunidad podemos charlar con Nano o algún referente de ese movimiento, para que también nos cuente de qué se trata todo lo que están haciendo, ¿verdad? Como ahora estamos hablando contigo, Eduardo, pero contanos, ¿qué opinás del sueldo de los políticos? Bueno, mira, nosotros vivimos en una sociedad de clases, ¿no es cierto? Existe la clase burguesa, que es la que administra los recursos del Estado, porque el Estado sencillamente cobra los impuestos, pero la masa de trabajadores, el sistema está diseñado para sostener una producción que está en manos privadas. Y todo el marco jurídico funciona hacia ese lado. Por eso es que el 1% está a salvo y ha acumulado mucho dinero y hay hoy gente en la pobreza. Quiere decir que la organización social y política que nosotros tenemos es capitalista y burguesa. Tenemos un gobierno que intenta sensibilizar al capitalismo, no destruirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos una realidad
que hay que aceptarla. Sobre el tema de cuando los políticos están tomando decisiones sobre leyes, la capacidad de lobby que tiene el poder económico es muy grande. Por ejemplo, el gobierno tiene que hacer una enorme cantidad de trabajos y llama a licitación, y las empresas se presentan. Para que un individuo no se venda, literalmente, y pueda tener cierto criterio a la hora de gobernar, no puede andar pidiendo plata. En el momento de que el político no gana lo suficiente, lo único que vamos a lograr es que el político vea la manera de hacerse de la suya haciendo negocios por el costado. Entonces, Eduardo, pero en este sentido, vos me estás diciendo entonces de que estás de acuerdo con que ganen lo que ganen, pero por como yo lo no, no, estoy... no, no. Estoy Pero como, diciendo, porque, estoy diciendo que mañana, aunque le bajemos 4 veces el sueldo a los políticos no van a mejorar porque le bajen el sueldo. Sencillamente. no, pero no se trata, creo que la propuesta, igual Nano y la gente de su sector o de su grupo están invitados para más adelante, el domingo que viene, si quieren charlar, para no interrumpir a Eduardo, que es el vivo de él, pero creo que ellos están hablando por el excesivo gasto que hay en el Estado. No por un tema, porque, a ver, vamos a la realidad, ¿no? Si hay una persona que está en la política o en lo que sea y es corrompible y tiene un precio, tarde o temprano le van a dar con la tecla. Y si hay personas que son incorrompibles, no hay precio que valga. Entonces, puede haber una persona de que esté haciendo un trabajo sin remuneración durante toda la vida, y hay personas de que por más que estén ganando fortunas, se roban todo igual, porque de hecho, sin ir más lejos, los intendentes de Artigas y Soriano están presos y no ganaban nada mal, ¿no? Digo, y están presos por robarle al propio pueblo que están gobernando. Bueno, acá hay compañeros que son ediles o fueron ediles y más o menos saben cómo se manejan cuando no cobran sueldo. Pero yo podría decir algo muy agradable, que sí, los políticos hay que bajarle 4 veces el sueldo. Entonces todo el mundo quedaría contento. Lo que pasa es que si yo digo que vivimos en una sociedad de clases y que el problema que tiene el pueblo es que la clase que domina y que gobierna, que la oligarquía se la lleva toda, reducirlo a que los políticos son los que hacen el gasto me parece verdaderamente una tontería. Creo que nosotros no podemos hacer demagogia. Estamos de acuerdo, sí, que le bajen lo que sea, eso no va a mover la aguja. Lo que mueve la aguja es que haya un impuesto bien metido a los que tienen que meterle. Entonces yo quisiera que todas esas energías se vuelquen hacia reclamar un marco tributario más justo, que haya menos plusvalía, que el salario suba, ¿verdad? Y que no nos quedemos creyendo de que aunque le bajemos 4 veces el sueldo a los políticos, la realidad económica va a cambiar. La realidad económica no va a cambiar nada, porque el lucro y la explotación que padece el pueblo no es porque el político gane X plata. Eso No, está bien que la mirada es una mirada que comparte mucha gente, de que no hay que equiparar para abajo, sino equiparar para arriba y mejorar la calidad de vida de la gente y no degradar la de los políticos. En este sentido, por lo que estoy entendiendo que esa es la línea, seguramente que esto también tiene que ir acompañado de más trabajo para la gente, ¿no? Porque yo creo que todo lo que genera este descontento es que haya gente que esté ganando 20.000 pesos, que le digan que no le pueden aumentar el sueldo, que nos aumenten 5 años para jubilarnos, que siempre estén atacando a la clase más vulnerable, que son los trabajadores, y que la parte pudiente nunca se toque, como ahora que no se va a tocar el 1% de los impuestos a la gente. O sea, ¿qué tipo de medidas pensás vos, Eduardo, que hay que hacer para poder combatir este descontento que existe y poder mejorar, obviamente, la cantidad de trabajo que se hace falta, ¿no? Pero es que si no logramos modificar el marco tributario, todo esto que estamos hablando no tiene ningún sentido. Acá, entonces pensás que el tema de las cajas, bueno, si es el tema tributario, ahora justamente se está hablando de la caja profesional, pero sabemos de que tenemos 2 cajas más, que es la caja policial y la caja militar, que tienen un déficit enorme, muchísimo más grande que, o sea, la militar tiene 5 veces más de lo que se especula que va a tener la profesional universitaria para el año que viene. Entonces, ¿estás de acuerdo, para hacerte la media corta porque ya nos queda poco tiempo, pero estás de acuerdo con unificar las cajas? sí, claro, por supuesto. A nosotros nos parece que, por ejemplo, Costa Rica no tiene ejército, ¿verdad? Costa Rica no tiene ejército. Y tiene buenos indicadores económicos, bastante parecido a Uruguay. A nosotros nos parece que esa cantidad de gente armada, esa infraestructura, obtiene un rol distinto que pueda aportar valor a la economía del país, o necesariamente hay que discutir reducir el ejército a determinada cantidad de efectivos y no tener un enorme costo operativo de un ejército. Pero en este sentido, ¿cómo haces? Porque vos tenés, no tengo la cifra acá porque no me la acuerdo de memoria, pero tenés miles. El problema son la cantidad de jubilaciones que tenés, y si vos reducís la cantidad de personal, también reducís la cantidad de aportes a esa caja, ¿verdad? O sea, menos militares, menos aportes para mantener a la misma cantidad de jubilados, que no se puede cambiar la cantidad de jubilados. O sea, ¿cómo combatís esa parte? Bueno, yo creo que hay una jerarquía militar que debe ganar muchísimo dinero, mucho más que la tropa. Tenemos ese problema. Sí. Hay que ver cuánto incide la jerarquía militar en la caja, las grandes jubilaciones.
No creo que la tropa sea el gran problema. Me parece que hay escaleras de jerarquías que son las que verdaderamente hacen pesar la balanza, ¿no? Pero naturalmente eso se tendría que reestructurar, porque, por ejemplo, ese contingente de personas, necesariamente el Estado tendría que ponerlas a producir y habría que ponerse a pensar, y en un plan de gobierno, cómo se va organizando ese volumen de trabajadores que en este momento pertenecen a la Fuerza Armada. Pero eso tiene mucho que ver con la ideología que es predominante. Todos sabemos, por ejemplo, que el ejército nuestro no podría combatir con ningún otro país. Pareciera como que está preparado para un conflicto de baja intensidad, que es justamente la represión del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, no se discute, no se trata el tema, porque en definitiva sería como la línea final que tiene el capital para ponerse a salvo. Esa es lo que sobrevuela en la cabeza de todo el mundo, ¿no? El ejército es el respaldo que tiene la oligarquía en el caso de que el pueblo sea incontenible. Entonces, creo que hay que hacer un gran trabajo de base para poder explicar que es un asunto pragmático, que nosotros no podemos tener gente que no le aporte valor agregado al trabajo. Por lo tanto, habría que encarar el tema de, hay 26.000 soldados, creo que son 26.000 personas que pertenecen al ejército, pero también tenemos 30 y pico de mil funcionarios policiales, somos el país que más policías tiene y que más gente presa tiene. Entonces creo que hablar del ejército y hablar de la policía, sin hablar del rumbo que le queremos dar al país, me parece que bueno, sería hablar de forma descontextualizada. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, cuando sacaron de San Ramón el cuartel, San Ramón se vino a pique, se fundió. Y bueno, Santa Clara, por ejemplo, cuando sacaron el cuartel de allá también se fundió. Entonces, el tema es tan serio que hay que ver que en algunos lugares se mantiene porque está el cuartel, ¿verdad? Mueve un poco de plata. Entonces, obviamente, esas decisiones tienen que ver con un planteo global que involucra qué hacer para desarrollar la economía. Ahora, si vos tenés a una oligarquía que concentra el 40% de la riqueza del país, ¿verdad? ¿Qué podemos estar hablando si ellos siguen concentrando el 40% de la riqueza? Sería tonto que nosotros dijéramos, vamos a aceptar y a naturalizar que ese 40% es intocable y vamos a pelearnos entre nosotros por el pedacito que tenemos de soberanía presupuestal. A mí me parece que sería un error estar discutiendo entre nosotros por un pedacito de soberanía presupuestal y que además el país ya está endeudado. Este último gobierno que estuvo endeudó al país creo que en un 10%. Y obviamente no fue para gastarlo en educación ni para gastarlo en ciencia y tecnología, fue para otras cosas. Por lo tanto, el tema es tan grave que nosotros no vemos que nuestros políticos le pidan un lugar al Canal 5 y empiecen a sesionar para tratar los temas gravísimos que el país tiene. Todo se reduce a un grupo de personas discutiendo entre ellos. Nosotros creemos que el pueblo tiene que participar. Sé que esto molesta a los políticos porque el político apuesta a la democracia representativa, no apuesta a la democracia participativa. Y sin participación popular no hay democracia. Lo que hay son acuerdos de cúpulas de individuos que se creen iluminados. Yo pregunto, para decirle que no al PIGNT, ¿a vos te parece que un economista tenga que recibirse en el extranjero? ¿A vos te parece que la ciencia de la economía sirva para algo? Cuando vos le decís al PCNT que no sabe, que va a estudiar a ver si es cierto que los ricos se llevan el 40%. Estamos hablando del 40% de la riqueza, es un disparate. Nuestro país no tolera, no puede soportar que el 40% de la riqueza se concentre en uno. En este caso creo que bueno, eso es un tema que comparte toda la izquierda, ¿no? De que hay un sector que es el más pudiente, que ejerce un poder absoluto sobre el resto. Ahora, ¿cómo revertimos este poder que tienen los ricos? Hay dos caminos. Uno es aumentar la cantidad de impuestos y la otra es empezar a hacerle la competencia a estas grandes empresas con empresas estatales propias. ¿Cuál es el camino para ustedes, Eduardo? Por ejemplo, las empresas estatales nuestras son muy potentes, ¿verdad? Nosotros tendríamos que lograr que la gente, en vez de poner plata en el extranjero, se sienta interesado en poner su dinero acá, potenciando lo que ya tenemos. El Estado tendría que ser garante de esos negocios, porque en definitiva la gente pone la plata en un paraíso fiscal sin saber que mañana el tío Sam puede decir, bueno, esta plata que está en calidad de especulación. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con la FIFA? ¿Ustedes se acuerdan que la FIFA cayó toda? Porque los gringos dijeron, no, a nosotros no, se nos complicó, así que le vamos a complicar todo el negocio que ustedes tienen. ¿Se acuerdan ustedes de eso? La FIFA se desmanteló porque Estados Unidos así lo quiso. Entonces, los que tienen plata en el extranjero, en paraísos fiscales, mañana a los gringos de repente se les antoja expropiarlo y lo pueden hacer. Pero nosotros como gobierno deberíamos de darle la seguridad para que puedan invertir en su propio país, ¿verdad? Entonces habría que presentar un plan. O sea que igual, de todas maneras, apostás a financiamiento privado. ¿Cómo? Tu idea es apostar al financiamiento privado. No, yo lo que digo es que es una forma de nacionalizar el dinero, porque si vos todo ese dinero que está en el extranjero
Pero igual las empresas siguen siendo privadas. O sea, No, no, no. venga un uruguayo a poner una empresa acá, venga un norteamericano, sigue siendo privada. Estamos hablando de las empresas estatales nuestras. No, no, yo te estoy diciendo cómo hacer para competir, porque en este momento, o sea, estamos diciendo de que hay 3 vacas por persona en el Uruguay, el uruguayo promedio no puede comer un pedazo de carne, entonces hay dos formas, o le aumentamos los impuestos a ellos, y buscamos la manera de que la gente tenga mejor accesibilidad a poder comprar carne, distribuyendo esos impuestos a la gente, o creamos, invertimos en un frigorífico, en un campo que sea estatal, y así no le podamos hacer la competencia a los grandes, por lo menos le podemos pelear el mercado interno y hacer que un uruguayo pueda comer un cacho de carne o un kilo de asado a 100 pesos. La pregunta es, ¿un modelo o el otro? Porque ¿aumentamos los impuestos o le hacemos la competencia para que hayan empresas que sean del Estado? ¿Cuál es la visión No, que sin completamente duda, en este tema? sin duda que lo ideal es que exista, que la carne esté en manos de lo que significa, como estuvo siempre en el frigorífico nacional, ¿verdad? Que el frigorífico nacional dejara de existir es una decisión de la oligarquía. Nosotros ahora tenemos a una multinacional poniéndole el precio a la carne y tenemos cantidad de individuos con anemia porque no pueden comprar carne, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vos dices es lo que corresponde. Nosotros tenemos que diseñar un plan alternativo a lo que la burguesía le propone a la sociedad como natural. Es decir, que los privados lo salven. Y todos sabemos que el capital privado va a poner los recursos en el extranjero. Y además, su práctica de relaciones de trabajo siempre es de ultraexplotación. Ni siquiera nosotros podemos poner un ente testigo que le explique a Cusa que está robando, por ejemplo, que lo que está diciendo no es cierto. Nosotros podíamos tener una línea, como hubo antes, un ente testigo, que demostraba lo que un ómnibus gastaba en la línea, ¿verdad? Entonces, la intendencia no se quedaba con lo que decía la empresa privada. La intendencia tenía antes. En ese sentido, vos decís que urgentemente lo que hay que hacer también es un control de precio, ¿no? Para ver si realmente las cosas valen lo que nosotros las estamos pagando o las empresas están subiendo al carro, porque es un poco también lo que pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia pegó un pico altísimo que no salió en las mediciones del gobierno, pero todo el mundo se dio cuenta, va a comprar una lata de arveja y pasó de 37 a 57 como si nada, sin explicación de por qué tan caro, ¿no? Porque después se mantuvo esos precios, no es que después se fue la pandemia y bajaron. Bueno, claro, estamos hablando de que el gobierno anterior de derecha le quitó a los funcionarios públicos que ganaban más de 80.000 pesos, le quitó el 20% del salario, ¿tú te acordás? En la Sí. pandemia, un acto arbitrario que es contra derecho. Entonces, junto con quitarle a los trabajadores públicos el salario, permitió que los artículos de primera necesidad siguieran al ritmo de mercado. No fue capaz de controlar ni el alcohol ni los productos de higiene en ese momento, ¿verdad? Ujú. Entonces, me parece que los responsables políticos que hoy salen a la opinión pública necesariamente tienen que tener un discurso que recuerden a quién estamos tratando. Hoy vemos de repente a 2 o 3 políticos de derecha violentar totalmente todo el tiempo con la palabra al resto de la izquierda y vemos a la izquierda en un silencio casi incomprensible, sin responder, demostrándole al pueblo que esos operadores no tienen la autoridad moral para ejercer ningún tipo de acción contra la fuerza nuestra. Nosotros no vemos eso, nosotros vemos una política tibia, una política que busca acordar con los que no quieren acordar y una política que no le explica al pueblo lo que de verdad está sucediendo en el debate interno. Entonces es natural que la masa de pueblo tenga interpretaciones propias porque es el que padece. Yo dije el otro día, si nosotros en los 5 años siguientes la derecha se vuelve a instalar en el poder, ustedes imagínense que vamos a ser 5 años más viejos. Si nosotros traspolamos a que somos ciudadanos bastante adultos, hay gente que ya no va a tener posibilidad. Entonces hay una necesidad de políticas inmediatas que surgen de la realidad cronológica de la ciudadanía nuestra. Porque hay que reconocer que los jubilados y los pensionistas que hoy ganan una miseria, yo dije hoy que eran muertos civiles, porque un individuo que no llega a 20.000 pesos no puede ir al cine, no puede comprar la comida que le gusta, no puede comprar la ropa que quiere, no puede vivir la vida. Necesariamente hay que tener conciencia de que una parte de la población están muertos desde el punto de vista civil, solamente sobreviven comiendo lo que pueden, han perdido la capacidad de elegir. Entonces, Está cuando vemos... claro, está claro, Eduardo, que bueno, en esta hora nos expresaste, creo que a mi entender, grandes diferencias que tenés con el gobierno. Lo último, porque ya nos estamos despidiendo de la gente, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado hoy. ¿Cómo se contactan contigo para sumarse a la nueva fuerza? Bueno, yo quiero decir que es la mejor manera que nosotros hemos encontrado de ayudar al gobierno. Yo creo que el seguidismo ideológico, la obsecuencia ideológica, es lo que más mal le hace al gobierno. Creo que la gente que aplaude y justifica las acciones de gobierno que no tienen el resultado que corresponde, le hace el muy mal al gobierno.
que nosotros no le hacemos mal al gobierno porque nosotros votamos este gobierno y vamos a seguir votando a la izquierda. Por lo tanto, que reclamemos no quiere decir que critiquemos. Reclamar no es criticar. Reclamar es decirles, acá estamos, nosotros existimos. Eso es importante, lo queremos subrayar. Nosotros no estamos en contra del gobierno. Estamos reclamando que el gobierno modifique su manera de comunicar sus políticas con el pueblo. Porque podemos llegar a comprender algunas acciones si se nos explica. Ahora, si el gobierno cree que puede gobernar de espaldas al pueblo, bueno, vamos a estar todo el tiempo en el reclamo. Compañeros, nosotros... ¿Cómo se contactan contigo, Eduardo? Bueno, ¿Por las redes sociales? ¿Tenés algún número de WhatsApp? nosotros tenemos una página que se llama Por la Causa, que es fácil de encontrarla, ¿verdad? ¿Página de Instagram? De Facebook. De Facebook. Es Movimiento Federal por la Causa y ahí van a encontrar, bueno, ya sea para acordar, para discrepar, pero estamos ahí haciéndolo con respeto, pueden discrepar sin ningún problema. Muchísimas gracias, Eduardo, por haberme acompañado hoy en este video en vivo y poder contarle a la gente, bueno, sobre este nuevo movimiento. Bueno, muchas gracias a ti, Un abrazo grande. Sigan a Eduardo, que está empezando con el TikTok, es nuevo, así que síganlo.